9:06 de la mañana, don Eduardo Hernández, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo amaneció, Juanca? ¿Qué tal este viernes? Frío Muy en bien. Bogotá. Viernes frío, además que el invierno pues ha traído uno que otro problema en materia de movilidad. Estamos informándoles minuto a minuto lo que está pasando en la vía al Llano, otra vez cerrada, la vía al Llano. Además revela la gobernadora 12 puntos son los afectados, con afectaciones 12 puntos distintos a esta hora en la vía al Llano. Sí, sí, una vía que lamentablemente cada vez que hay aguaceros, sobre todo estos intensos, permanentes, pues tiene esas complicaciones con caída de piedra, de material. Por fortuna, pues no hay ningún derrumbe de enormes proporciones o que haya causado daños a la vía, pero evidentemente por seguridad las autoridades tienen que cerrar la vía y limpiarla bien. Y es que sigue lloviendo, ¿no? Que es el tema en la carretera, entonces por eso ha habido múltiples complicaciones. Bueno, 9:07 de la mañana. Vamos a hablar de la polémica del momento. ¿Le parece bien, Eduardo? A ver, Juanca, cuénteme Se cuál armó es. en X. Fue en X que se armó esto. Todo arrancó por un video del señor Gustavo Bolívar. Un video a través de su cuenta de X. Recordemos que el señor Bolívar abiertamente renunció al gobierno, estará en campaña presidencial. Y él, pues, le llamó la Precandidato a la... atención, exactamente, le llamó la atención la gente y los influencers, uno que otro, tuitero, como se dice popularmente, que está hablando mal de él. Dice, antes hablaban bien, ahora hablan mal de mí. Dice, No dice lo cual quiénes me son, parece ¿no? transparente. No dice quiénes. Dice, me parece transparente hasta ahí. Pero dice que pues hay algunos que les pagan por hablar bien o mal de X o Y candidato. Y que a él sí le parecería bueno que cada vez que se hable y que sea un trino pagado, pues se ponga esa sigla que usted ve ahí, ese hashtag, PPP, que es publicidad política pagada. De Hasta acuerdo. ahí vamos, ¿no? Hasta ahí vamos y bueno, pues eso traducido al español, como popularmente se conoce, son las famosas bodegas, ¿no? Que son muy populares entre líderes políticos, personas que están en contra del gobierno o inclusive personas que están a favor del gobierno, porque eso es una cosa que hasta hoy Juan Camilo se ha manejado un poco de manera clandestina, ¿no? Exactamente. Bueno, después a esto se le añade un comentario que aparece abajo de el del trino del señor Gustavo Bolívar. Y es este. El señor Gareth Sela es el ex viceministro de Juventudes. También Trabajó en el estuvo gobierno desde el del presidente movimiento Petro, correcto. y el movimiento Primera Línea, acuérdese usted también, ¿no? Exactamente, uno de los tantos jóvenes que salieron a marchar en aquella ocasión. Y dice el señor Gareth Sela lo siguiente, porque aquí me parece que despierta aún más la polémica. Y A dice, ver. usted y yo sabemos que lo que dice Bolívar acá es verdad. La vida nos permitió estar tan adentro del Estado que sabemos quién es la persona que le dice a unos y otros influencers de qué hablar y de qué no. Y se aprovecha amenazando con darles o quitarles campañas. También sabemos que la mayoría no son jóvenes guerreros. Los jóvenes guerreros están ahorita condenados, sin ojos, olvidados, y de ellos los influencers nunca hablan. Y nunca estuvieron ahí hombro a hombro con jóvenes guerreros en las calles. Estuvieron en redes haciéndose virales con opiniones llenas de lugares comunes y lucrándose del dolor ajeno. Lo que dice Bolívar es cierto y yo iría más allá. Muchos son mercenarios y no todos son los del gobierno. Unos le sacaron plata a la campaña Petro Presidente y ahora están haciéndole el trabajo a Fajardo, o a Roy, o a Benedetti, o a otras personas de derecha. Están donde les pagan, están desviados ideológicamente. Bueno, dice él que esta opinión la emite después de haber tenido esa cercanía con el Estado y de haber podido efectivamente ver cómo funcionan las cosas. Menciona ya al gobierno, menciona la campaña Petro Presidente, una práctica, Juan Camilo, muy complicada y uno puede entender en algo esa propuesta que está haciendo Gustavo Bolívar,
pero le voy a ser absolutamente sincero y A ver. honesto. Me parece que es una propuesta inocente, en el sentido de que evidentemente usted puede tener su equipo de personas que le manejan las redes sociales, sus estrategas de publicidad y demás, y usted puede poner el hashtag publicidad política pagada, pero el problema es que las bodegas no funcionan ahí, así. Las bodegas funcionan haciendo matoneo en redes sociales. Literalmente usted ya sabe de qué estamos hablando, a Mm. destrozar al que se les venga en gana. Y acuérdese usted, esto me lleva a recordar esos famosos videos de otro personaje supremamente polémico, que es el embajador de Colombia en Chile, hoy en día. Sigue siéndolo, ¿no? Sí. Eh, Se me fue el nombre ahorita. Ya Guanúmen. ahorita, Guanumen. Y acuérdese que en esos famosos videos que en su momento se conocieron y que conoció la opinión pública de la manera como se hacían las estrategias desde el gobierno de Gustavo Petro, Guanumen decía, bueno, ya quemamos a uno, ya quemamos a este otro, ya no sé qué, entonces ahora hay que ir por este otro, hay que sacarle por este lado la estrategia y atacarlo por este lado a tal candidato. Es decir, aquí lo que están haciendo Gustavo Bolívar y Gareth Sela con este mensaje es quizá poniéndole otra pieza al rompecabezas de cómo es que se manejan esas estrategias políticas, ¿no? Y Bolívar diciendo, hombre, ya cuando la vaina va en contra mía, ya no me gusta, le hago esta propuesta, pero la verdad es que esas bodegas, lamentablemente, Juanca, no funcionan así. Exacto. Edu, lo que yo quiero plantear aquí es que Bolívar dice, hombre, de manera, bueno, usted lo dice un poquito inocente, un poquito ingenua, dice, él apoyen o desprestigien candidatos, pero si lo hacen genuinamente, vaya y venga. Si obedece a una ideología que ellos tienen, a una postura personal, vaya y venga. Pero lo que él dice es que esto también está obedeciendo a, pues, gente pagada, que me parece, pues, una denuncia muy grave, y que, por supuesto, el señor Bolívar lo que dice es, y que les paguen, pues hasta cuando uno sabe no es un delito tampoco, pero pues por transparencia digan que les pagaron y que el trino está motivado por un no motivo solamente ideológico, sino también económico. Es lo que plantea Gustavo Bolívar. Y pues el señor Gareth Sela, ex viceministro de Juventud, lo que hace es meter en esta discusión cómo es el movimiento dentro del Estado. ¿Y cómo funcionan las bodegas, Juanca? Que es que creo que al Exacto, final, las bodegas, doctor las tan Gustavo, sonadas bodegas. las tan sonadas bodegas, creo que al final Gustavo Bolívar, y perdón, pues digamos decirlo en estos términos, pero creo que es así, está descubriendo el agua tibia, y es que efectivamente hay personas que les pagan por generar tendencias, por hablar mal de las otras personas, por destruir el prestigio, por generar miles o millones de mensajes en contra de algo o de alguien para volverse tendencia. Entonces, pues digamos, aquí lo que estamos descubriendo es que efectivamente hay personas a las que les pagan por hacer ese tipo de trabajo, que muchas veces es un trabajo sucio. Ahí es donde yo no veo, usted se imagina una bodega acabando con alguien o con algo y poniendo numeral PPP. PPP para que todos sepamos que es que están pagando esa estrategia contra alguien o algo. Pues no, yo no lo veo, la verdad. Eso no funciona necesariamente así, pero pues al final creo que cuando se les va en contra a quienes en su momento puede que no se metieran con ellos, para no decir que lo promovían, no se metían con ellos, y cuando empiezan a sentir que efectivamente eso los empieza a tocar y que hay mensajes atacándolo y que puede haber algo de sistematicidad alrededor de esos ataques, pues ahí es cuando evidentemente se dan cuenta que el tema es bastante complicado y que es un tema para reflexionar y eventualmente para regular. Sí, Edu, ya para cerrar el tema, me parece interesante explicar qué es las bodegas. Las bodegas son gente, son organizaciones creadas, en ocasiones es de 1, 2, 3 personas, pero que tienen en su poder de a 1000 cuentas en una red social, de a Claro, 100 cuentas. Todas por apuntan ejemplo, a lo mismo, al mismo objetivo, ¿no? y que utilizan, por ejemplo, inteligencia artificial,
utilizan lo que normalmente se conoce como bots. No sé si nuestros usuarios pues conocen ese concepto, pero es También, básicamente robots que exactamente. lo que hacen es hacer retweet o mover hashtags para evidentemente lograr que esas palabras clave, esos numerales se puedan hacer tendencia. Entonces, digamos, en las redes hoy por hoy, pues vale, como decimos, todas las formas de lucha. Sí. Y evidentemente lo que están poniendo de presente aquí Gareth Sela y Gustavo Bolívar es que efectivamente existen esas oficinas de las que se ha venido hablando hace muchos años. De hecho, la campaña pasada ocurrió y me atrevería a decir que inclusive la campaña 2018 ocurrió. Las famosas bodegas, pues que tienen muchísima influencia y terminan teniendo muchísimo poder en las redes sociales. ¿Que por qué necesitan la coordinación? Es muy fácil de explicar y me parece válida también la explicación a los usuarios. ¿Cómo funciona una tendencia en X, por ejemplo? Una tendencia en redes sociales. Pues la red social identifica si muchas cuentas, le voy a poner un ejemplo con el trino de Cela, identifica si muchas cuentas, por ejemplo, están utilizando una palabra clave, influencers. Entonces, a medida que de a 1000 cuentas trinan lo mismo, la misma palabra, empieza la palabra influencers a posesionarse. Y así es como se empieza a armar una tendencia con 1500 cuentas, con 10.000 cuentas, con 100.000 cuentas. Y es así como empiezan a armarse pues lo que empieza a hablar la gente en X. Y obviamente de esas tendencias pues quieren partir y desprenderse, aprovecharse de las emociones de la gente que empieza a apoyar genuinamente en muchas ocasiones tendencias armadas por las bodegas. No digo en todas las ocasiones, pero sí en algunas. Y hablemos desde el punto de vista del usuario, eso que usted ya estaba explicando, el usuario básicamente se mete, ven, vamos a ver de qué está hablando la gente en redes sociales y se da cuenta de cuáles son las palabras clave y dice, ve, ¿y esta palabra por qué? Se mete, se entera y evidentemente eso termina siendo un canal publicitario importantísimo, sobre todo si se trata de personas que quieren tener visibilidad en plena época de pre-campaña, digámoslo así. Exactamente. Muy bien, vamos a otro tema entonces, 9:18, esa es la polémica del día. Vamos a hablar más tarde sobre lo que se va desarrollando de este tema. Hay un cruce de versiones. ¿Hablamos con el albiolo de Valdivia, Edu? Sí, 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 pues hombre, es un mensaje al final confuso, una estrategia militar del gobierno, imagino que se está refiriendo a los bombardeos. Claro, exactamente. Un cruce, mejor dicho, el alcalde dice aquí no ha pasado nada y el ministro dijo que pues en la región, primero dijo que fue en Valdivia, después dijo que no, que había sido en zona rural de Briceño, limítrofe con Valdivia. Acabamos de hablar con el alcalde, él dice que se comunicó con el alcalde de Briceño y dice que pues en la zona limítrofe con Valdivia tampoco hay bombardeos. Es lo que nos dice el alcalde, ¿no? Y es que el tema es que además desde el Ministerio de Defensa lo que se ha venido informando es a propósito de unos bombardeos que han dejado nada más ni nada menos que entre 40 y 50 delincuentes supuestamente, dicen ellos afectados, suponemos nosotros abatidos. Pero evidentemente esto no es algo que pase desapercibido y sí llama la atención que las autoridades locales pues no han tenido mayores noticias a propósito de este episodio, ¿no? Claro, entonces, y por supuesto esto, y amplía un poco más, el panorama de orden público tan difícil que vive esta región del departamento de Antioquia. Recordemos en las últimas horas un hecho casi que sorpresivo, impactante, inédito, y es que ahora estos terroristas del ELN pues atacan con una mula bomba, ¿no? Le pusieron a un animal inocente explosivos para matar a un soldado. Y mire que estas son prácticas, Juan Camilo, que vuelvo, insisto, vimos hace muchísimos años, en las épocas donde se utilizaban las bombas, en épocas donde se utilizaban este tipo de estrategias de guerra que no habíamos vuelto a ver y que evidentemente cuando usted vuelve y empieza a vivir todo esto y a ver todo esto en las noticias, pues lamentablemente no deja de sorprenderlo y de pensar que evidentemente hubo cosas en las que se retrocedió, entre ellas, por ejemplo, pues el que se llegue a prácticas tan crueles como esta de la mula bomba. Bueno, ahí está. Entonces, el panorama en Antioquia, que por supuesto estamos muy atentos de lo que pase allí en Valdivia, dice el Ministerio de Defensa que ya han
capturado este año 40 miembros del Clan del Golfo, allí en la zona. Pues vamos, ojalá se sigan realizando operaciones militares exitosas con el fin de controlar la situación de inseguridad allí. Una zona, Juanca, solamente para rematar este tema, que lamentablemente está afectada por la presencia de muchos actores ilegales, lamentablemente, porque no solamente estamos hablando del Clan del Golfo, hablamos también de presencia en el límites con Chocó, con el ELN, estamos hablando de otras zonas donde puede haber influencia también de disidentes de las FARC, y estamos hablando además de unos grupos criminales urbanos que también están teniendo muchísima influencia en varios municipios, nuevamente el norte colindando con el departamento de Córdoba, muy influenciado también por esta presencia de actores ilegales, así que una situación muy complicada la que está viviendo el departamento de Antioquia otra vez por este tema del orden público. Bueno, eso tema de orden público. Vamos a pasar a tema pasaportes. Ayer tuvimos al procurador delegado aquí, don Eduardo. Veníamos hace rato, yo creo que buscando los periodistas esta entrevista, ¿no? La Procuraduría era apenas una muy buena arista, porque pues era encargada de la inspección, había hecho una visita a la Cancillería, al tema de la imprenta nacional, pero ayer pues revelando varias cosas el procurador delegado. Lo primero es que la imprenta no está lista. Fue de las grandes conclusiones de su inspección a este lugar, y además dice, es que no es que yo lo diga, Juan Camilo. En la visita los mismos funcionarios de la imprenta nos aceptan que no está lista para expedir pasaportes a partir del 1 de septiembre y hoy tampoco tiene la infraestructura lista. Es más, dicen en otra parte, Eduardo, que me llamó la atención, a propósito del anuncio que hacía Alfredo Sade, dice, todo está listo para el acuerdo con Portugal. Ayer puso en X, ¿no?, el jefe de gabinete. Pues dice el procurador delegado en la entrevista, pues que ni firmando eso hoy cree que vayan a estar listos para el 1 de septiembre. ¿Ahora sí me cree, Juan Camilo? No, yo siempre le he creído. Vea, es un secreto, lamentablemente, Juan, que este tema de los pasaportes, pues es un secreto a voces que efectivamente es muy valioso ese testimonio porque ya, digamos, pone de presente una situación que evidentemente se ve venir. Y digo se ve venir porque todavía no han anunciado correctivos y usted sabe que el gobierno está muy reacio a hacer lo que al final creo yo van a terminar haciendo y es prorrogando a Thomas Gregan Sons para que continúe con el tema de los pasaportes, pero sí, digamos, es una voz muy importante, ya que usted lo estaba mencionando, después de ellos ir a hacer la inspección, preguntar cómo estaba el tema y que los mismos de la imprenta le dijeran, mire, la verdad es que no tenemos cómo empezar, inclusive si firmáramos ya el convenio con Portugal, esto va a tomar varias semanas, varios meses en su implementación. Y si Colombia se quiere quedar y mantener la expedición de los pasaportes, pues evidentemente va a ser necesario que se dé esa famosa urgencia manifiesta y a través de esa urgencia manifiesta seguramente una prórroga a Thomas Gregan Sons. Hay algo que preocupa de esto de Portugal y es que no sabemos hasta qué punto el documento, eventualmente esto podría tener consecuencias para la gente y es que se pueda encarecer, en el sentido de que se conoció, por ejemplo, que se incluye dentro de ese convenio, de ese acuerdo, que los pasaportes ahora, para conocer su costo, Euros. pues va a tener que hacer la referencia en euros, es decir, cada pasaporte va a tener un valor en euros, esto lo traslada usted a pesos colombianos, el euro está carísimo, yo no sé si usted tiene ahí cómo ver rápidamente cómo está el euro, pero el euro puede estar perfectamente bordeando los 5.000 pesos. Me soplan acá que está a 4.700, sí, señor. Entonces, pues obviamente ustedes empiezan a hacer cálculos. Pero ¿y cómo funcionaría, Edu? Pero es decir, no sé, esto tal vez es una propuesta también ingenua. ¿Sube el euro, baja el pasaporte o qué? Pues sí es en euros. Al revés. Claro, no, si sube el euro, si se encarece el euro. Si se encarece el euro, bajan el precio, es decir, para que más o menos se mantenga y no obedezca, porque es que hay una gran promesa aquí, Edu. Y es que la Cancillería dijo que el pasaporte iba a ser más barato. Claro, iba a ser más barato, exacto. Entonces, pero con ahí esto que yo no estamos sé viendo cómo aquí, funcionaría. claro, porque es que aquí, digamos, lo que está de por medio es que vamos a utilizar tecnología portuguesa y los portugueses pues manejan euros, no manejan pesos colombianos. Entonces,
ahí habría que aclarar exactamente cuál va a ser el rol de Portugal, si es simplemente una asesoría, un acompañamiento y que la imprenta haga los documentos, o si, digamos, va a haber una, casi que Portugal va a imprimir los documentos, vamos a mandarlos allá para que allá lo impriman y nos los vuelven a traer. Pues eso evidentemente va a tener unos costos en euros importantes y no sé hasta qué punto, y recuerdo mucho que lo dijo aquí Luis Gilberto Murillo en su momento, que se iban a abaratar los documentos, inclusive dio tarifas, ¿se acuerda? Dio Claro. tarifas diciendo, no, mire, pasa de tanto a tanto y tal. No sé hasta qué punto, digamos, cuando entre Portugal a ser parte de este proceso de expedición de pasaportes, sea una realidad de que se vaya a abaratar el documento o si por el contrario se va a encarecer. Pues así es. Dos cartas se dieron a conocer, Edu. Una de Laura Sarabia a la ex canciller, dirigida al procurador Gregorio El Hash, donde hace una línea de tiempo de lo que ella había hecho con el tema pasaportes y da cuatro posibles escenarios. Esa es una carta que se dio a conocer. Y la otra carta que también se reveló ayer fue Esa es la del la documento, de, la de la embajada. exactamente, la de la Embajada de Es que esa es la que me Portugal. parece a mí más complicada, Juanca, porque en ese documento que lo envía el gobierno de Portugal, básicamente están diciendo, miren, nosotros teníamos, no recuerdo si fue abril Mayo. o para mayo, teníamos prevista una reunión con el gobierno de Colombia y el gobierno de Colombia nos la aplazó. Sí, Esto que ahí se todavía era canceló. administración de Laura Sarabia. Entonces, Dice, y estamos dice, pendientes a ver sí, qué más vamos a hacer. que la Cancillería hizo ciertos cambios en el manejo del marco jurídico, todo el tema que encontró sobre el tema de los acuerdos y que de un momento a otro, según ellos, el embajador de Portugal, la embajada de Portugal dice, decidió la Cancillería cortar con las reuniones con nosotros. Desde mayo no se hacen reuniones, se dispusieron una mesa técnica y una mesa jurídica y no se han hecho reuniones. Entonces dicen ellos, una cosa que también es una conclusión importante de la comunicación. Como consecuencia todo se atrasó. Es lo Claro. que le están echando la culpa a ese tema, ¿no? Entonces, Claro, y le meten el acelerador. Acuérdese usted de que esta semana ya hubo una reunión clave ahí en la Cancillería donde estuvo Alfredo Saade, que a propósito está siendo investigado por este proceso por extralimitación de funciones, pues porque termina metido manejando el tema de pasaportes cuando nada tiene que ver este asunto con la jefatura de gabinete. Y hubo una reunión importante con la Cancillería, la nueva canciller Villavicencio, tratando de ponerle el acelerador. Pone un trino Alfredo Saade en las últimas horas diciendo que ya están listos, que ya van a firmar ese acuerdo, pero como bien lo dijo el procurador, y vuelvo y resalto la importancia de ese testimonio, así firmen hoy ese documento, eso necesita tiempo de implementación y va a ser muy complicado que eso esté listo antes del 1 de septiembre. Edu, el nivel de pasaportes, el nivel de incertidumbre con el tema pasaportes, perdón, es tal que ningún colombiano hoy se imagina en su cabeza qué escenario va a haber el 1 de septiembre. Yo no logro imaginármelo, es que pues no sabemos qué va a pasar. Y como no sabemos qué va a pasar, eso también es lo que está generando los problemas con las citas. Seguramente muchos usuarios que nos están viendo a esta hora están tratando hace rato de sacar una cita. A lo mejor unos tuvieron suerte, pero otros están ahí hace rato tratando de sacar su cita, necesitan renovar el pasaporte y no han podido hacerlo, entre otras cosas porque personas a las que no necesariamente se les está venciendo el pasaporte, ponga usted que se les vence el otro año o en varios meses, quieren hacer el trámite desde hoy por el miedo de que eventualmente a partir del 1 de septiembre haya algún tipo de lío. Y eso obviamente está generando congestiones, no solamente en las oficinas, sino también a la hora de pedir las citas, y eso pues satura y genera dificultades para todo el mundo. 9:30 ya para ir cerrando. Vamos a revisar esta declaración de ayer del Registrador Nacional en la Comisión de Garantías. Miren lo que dijo. Ayer se reunieron y pasó esta declaración. A ver. Se va a permitir el acceso al código fuente de ese software. Lo que queremos es absoluta tranquilidad de toda la ciudadanía y es nuestro deber. Ministro, pues así lo vamos a hacer y en ese sentido y hacia esa dirección vamos a conducirnos. Se van a contratar también auditorías externas.
Estas auditorías externas serán no solamente al proceso electoral, sino a todos los sistemas de información. Las auditorías externas compondrán, insisto, todo el devenir operativo y material de los procesos electorales, de las elecciones de Congreso y Presidencia, sino también aquellos derivados de la tecnología y de los sistemas de información. 9:31 minutos de la mañana. No sé si ponerles... importante, Juanca. Como el ambiente estaba como tenso, ¿no? Me dio la impresión a mí. Estaba tenso por ese ambiente, digamos, de desconfianza que ha propiciado, hay que decirlo, el mismo presidente de la República, el propio gobierno, hablando del software con mucho malestar e inquietud e incomodidad por cuenta del contrato que se firmó esta semana de la Registraduría Nacional con la unión temporal de la que hace parte Thomas Gregan Sons para el tema de las elecciones. Es un contrato que únicamente tiene que ver con asuntos logísticos, impresiones del kit electoral, distribución. Nada tiene esto que ver con el software, pero terminan hablando de software porque acuérdese, Juanca, que de vieja data, por allá del año 2014, hubo un problema con ese sistema que terminó al final quitándole la curul a 2 personas del partido Mira. Pues resueltos todos estos asuntos, evidentemente está en este momento el gobierno nacional y hay que decirlo también parte del progresismo, pues generando otra vez ese tema de desconfianza alrededor de la manera como se podrían manejar las contrataciones de la registraduría de cara a las elecciones del año entrante. Pero siento yo, y lo que me cuentan, Juanca, es que en esa reunión, que era nada más ni nada menos que la instalación del Comité de Garantías Electorales para el año entrante, que aquí le hago un paréntesis muy rápido, no fueron, 13 partidos no fueron a la reunión porque están también incómodos y de alguna manera rechazando ese mensaje del presidente Gustavo Petro. Y le bajó la caña a Benedetti a eso, ¿no? Las elecciones. Sí, le bajó la caña, pero evidentemente... pero pues son 13 partidos políticos protagonistas en las contiendas electorales. Esto no, en el día a día de la política nacional, es que es imposible desmentir eso cuando uno ve los logos que firman la carta. Sí. No, eso digamos es algo evidente, por lo menos es algo evidente que sí hubo muchísima incomodidad en el mundo político por esos mensajes del presidente Gustavo Petro en X poniendo en tela de juicio las elecciones del año entrante y por eso, insisto, es tan importante esta declaración del registrador nacional, dando ese parte de tranquilidad a los ciudadanos, al propio gobierno, respondiendo una a una las inquietudes que había planteado el ministro del Interior frente a esas inquietudes que tenían, diciéndole, mire, aquí todo está garantizado, este software hace esto, este hace lo otro, vamos a tener además un backup de seguridad en este sentido, vamos a anticipar la vigilancia internacional. Es decir, creo, Juan Camilo, que por todo lado la registraduría está blindada y aquí el mensaje más importante es a los ciudadanos también para que puedan tener la confianza de que sea cual sea el resultado que se venga el año entrante en las elecciones al Congreso y a la presidencia, pues va a ser un resultado transparente, ¿no? Hasta ahora, Edu, y lo he visto en redes sociales también muchos comentarios, han aplaudido pues grandes retos que le ha tocado al registrador nacional responder, ¿no? La forma como lo ha hecho. De una forma, muchos aplauden su forma institucional, muy apegada a la norma de responder varios temas que son espinosos, difíciles, polémicos, pero que al final siempre tiene un argumento, me parece, su forma de hablar, argumentos muy técnicos para sustentar cada decisión, ¿no? Y cada postura. Exacto. Y aquí lo más importante, Juan Camilo, es que lo siga haciendo y que se siga blindando la credibilidad y la legitimidad de la registraduría. Aquí el peor escenario que podríamos tener en Colombia es que se mine la confianza en la registraduría. Hay que decirlo, esos mensajes del presidente y del gobierno hacen daño, Juanca, y usted puede ver políticos del petrismo, del progresismo en este momento todavía usando la teoría de un supuesto plagio, es decir, no hemos ido a las urnas y ya están diciendo que va a haber plagio. Entonces, obviamente, si con ese tipo de mensajes se hace muchísimo daño a la democracia, muchísimo daño a la institucionalidad y muchísimo daño a la credibilidad de la registraduría, que creo yo son valores que unos y otros tienen que cuidar.
en este momento y en esta coyuntura del país para que todos estemos tranquilos de cara a las elecciones del año entrante. Bueno, ahí está entonces, para estar claros con la noticia que va a ser el fin de semana, Edu. El fin de semana, la verdad, con esta llovedera, Juicioso en la casa. no creo que mucho. Por ahora dedicarle tiempo de calidad a los chicos y vamos a ver. Eso. ¿Me tiene plan o qué? No, yo también estoy mirando para ver qué hacemos con Usted esta iba para llovedera. Villavicencio. Yo apenas, menos mal, mucha gente me estaba diciendo, mucha gente que salió ayer, que se va los jueves, dice, menos mal madrugué ayer con el tema de la vía al llano, pero pues bueno, lo bueno es que también muy pendientes las autoridades se encuentran trabajando en una vía Sí, que pues, no es extraño, ya se encuentran... Seguro la van a habilitar pronto, Juanca, muchos problemas. y es una región hermosa y bueno, estos son devenires, digamos, del clima, pero esperamos que se pueda superar rápidamente, no solamente por el turismo, sino también por el comercio. Es una zona muy importante para que podamos tener tranquilidad también en materia, por ejemplo, de sostenibilidad alimentaria, ¿no? Sí, 9:37. Edu, gracias, feliz fin de semana. Vale, lo mismo, un abrazo para todos, chao.